¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el primer video que voy a grabar. No estoy muy acostumbrado todavía a la cámara, así que tengan un poco de paciencia. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar. Tengo 28 años y actualmente me dedico al e-commerce. Hago e-commerce y hago dropshipping aquí en México. Y de eso vivo, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poquito mi historia, de dónde vengo y cómo llegué hasta este punto. Primero que nada, yo soy de Mexicali, Baja California. Actualmente vivo en Guadalajara, en una de las mejores zonas que tenemos en México. Y, y pues muy contento, la verdad. Nunca pensé llegar a vivir en el lugar en el que vivo ahorita. Entonces, pues muy contento. Eh, yo empecé, primero que nada les voy a platicar, pues, escuela y todo, mi proceso para llegar hasta este punto. Yo siempre fui en la escuela ese estudiante, digamos, por encima del promedio. Sí, siempre fui como ese estudiante de los mejores de la clase. Los maestros siempre me decían, tú vas a llegar muy lejos, te va muy bien, eres muy dedicado, no sé qué. Y siempre te dan como esa palmadita en el hombro, ¿no? De que eres muy buen alumno, no sé qué. En fin, pues yo siempre crecí con ese chip, con esa idea de que iba a hacer cosas grandes. Todos los maestros me decían lo mismo, todo el mundo me decía eso, pero yo no tenía la menor idea de qué es lo que iba a hacer realmente, ¿sí? Siempre me gustó mucho la parte de la tecnología y todo esto, entonces opté por estudiar una carrera técnica primero en la preparatoria. Yo soy técnico en electrónica y pues me gustaba, la verdad me llamaba mucho la atención, era bueno, se me daba y me gustó. Entonces me fue bien, me gradué y entré a la universidad. El paso lógico, digamos, era entrar a una ingeniería en electrónica, y pues fue lo que hice. Entonces entré, mismo caso, me fue bien y terminé la carrera por ahí de 4 años y medio más o menos. En este entonces yo tenía, si no me equivoco, 22, 21, 22 años más o menos. Y, y pues ya digamos que todo el mundo me felicitaba, que primer ingeniero de la familia, no sé qué. Y pues yo la verdad, pues estaba contento. Yo siempre crecí con esa idea de que el seguir ese camino que todo el mundo nos dice que es el ideal, de estudiar, terminar una carrera, conseguir un buen trabajo, comprar una casa, formar una familia, todo eso, siempre era como mi meta, ¿no? Esa era la meta en ese entonces. Entonces, conseguí un trabajo terminando la universidad. La verdad me pagaban muy poco porque como no tenía experiencia, me pagaban, yo creo, como 300 pesos diarios o algo así. Como era estudiante, bueno, ya no era estudiante, pero digamos que no tenía experiencia, entonces prácticamente te contratan como si fueras estudiante, pero tiempo completo. Entonces entré a ese trabajo en una fábrica, porque normalmente en las universidades entrenan a los ingenieros para que terminen trabajando en fábrica. Entonces, sobre todo en Mexicali, entré a la fábrica, pues de alguna manera se relacionaba un poco con lo que había estudiado. Digamos que pues no me disgustaba del todo, pero siempre había como algo en mi conciencia que me decía pues que realmente yo quería más. Siempre fui de esas personas que como muy competitivo, ¿sí? Que siempre quería como dar ese paso más adelante lo más rápido posible. Un poco desesperado se podría decir. Entonces, entre ese trabajo, pues la verdad el sueldo se me hizo muy poco, incluso para ese momento, ya hace varios años. Y incluso yo recuerdo que había técnicos, o sea, que no tenían la carrera universitaria y que su puesto era de técnico, que ganaban más que yo. Entonces yo decía, bueno,
se supone que yo hice casi 5 años de universidad pues para ganar más. Porque, o sea, porque alguien que no estudió, que supone que es la meta, alguien que no estudió porque gana más que yo, o sea, no tiene sentido, no me hace sentido. Entonces, pues desde ahí como que empecé como a dudar si realmente eso era lo que yo quería. Bueno, adelantándonos un poquito, logré escalar un poco en esa empresa. Duré menos de 3 meses en poder escalar a un sueldo un poquito mejor, alrededor de los 500 pesos más o menos diarios. Y, y ya pues me asignaron más responsabilidades, etcétera. Pero la verdad, yo siempre sentía como, o sea, bueno, si ya di este pequeño salto, ahora ¿qué tengo que hacer para dar el siguiente? Entonces siempre fue así esa mentalidad. Pero, pues tristemente, en los trabajos tradicionales no funciona de esa manera. O sea, tú no puedes estar saltando cada mes, cada 2 meses, de puesto en puesto, porque no funciona así. Entonces, yo duré aproximadamente, si no me equivoco, como año y medio, 2 años más o menos, en esa empresa. Y pues me sirvió como de experiencia para poder buscar un empleo donde ya me pagaban pues el doble o más del doble de lo que me estaban pagando aquí. Entonces, pues encontré ese trabajo donde me pagaban más del doble, apliqué y me dieron el trabajo, ¿no? Ya esta era una empresa grande donde pues ya había que viajar y cosas como que a uno le llaman más la atención y te sientes como más importante, ¿sí? Sigues dependiendo 100% de un jefe. Si tienes que ir al banco o tienes alguna emergencia o cualquier cosa que tengas que hacer durante el día, pues digamos que tu tiempo no te pertenece, sino que tienes que preguntarle a alguien para poder disponer de tu propio tiempo. Entonces, eso fue algo que pues nunca me tuvo conforme del todo, por decirlo así. Entonces, entre ese trabajo, sí, muy bien, me gustaba, se me hacía incluso interesante, porque de nuevo tenía mucho que ver con lo que yo había estudiado, lo cual me gustaba mucho. Y pues estaba cómodo, por decirlo así, entre comillas. Me pagaban relativamente bien, podía vivir pues tranquilamente, sobre todo porque todavía vivía con mis padres en este punto, cuando recién empecé en este trabajo, y pues digamos que estaba cómodo, la palabra es cómodo. Entonces, después de eso, yo, yo en este momento tenía una pareja, tenía una novia, y, y pues a final de cuentas, en esta etapa inicial de este nuevo trabajo, decidimos vivir juntos, ¿sí? Esto, pues digamos que lo menciono porque va a tener un poco de relevancia más adelante. Entonces, pues sí, viví un tiempo con esta persona. eh, pues seguí en ese trabajo, de pronto me tocaba viajar, en fin. Eh, Llegó un punto donde me enteré que había personas en otras empresas que ganaban más que yo haciendo lo mismo. Entonces, pues digamos que yo, al tener siempre esa mentalidad de querer más y más y más, pues hablé con mi jefe en ese momento y le dije, pues le expliqué la situación, le dije, oye, pues hice una investigación y me di cuenta que el salario promedio de este puesto es tal y tal, y yo estoy ganando menos. Pues qué podemos hacer, dime qué necesito hacer para llegar a ese punto, no sé qué. Y pues básicamente su respuesta fue tú aceptaste la oferta que te dimos y no hay mucho que pueda hacer por ti. O sea, básicamente me dijo, no. O sea, tú ganas lo que ganas, no me interesa lo que ganen los demás. Entonces, pues fue como pues como que te das cuenta de cómo son las cosas, ¿sí? Entonces,
pues me quedé así como medio en shock y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, o sea, le planteé como que, pues que yo iba a hacer todo lo necesario para llegar a ese punto y no le dije directamente, pero le di a entender así como que si no, pues, o sea, si yo no podía dar ese salto, pues que iba a buscar otras opciones de trabajo. Entonces, entre una cosa y otra, sí, digamos que sí se dio ese incremento, ese aumento, y ya me empezaron a pagar a la par de estas otras empresas. Entonces, para no invertirle tanto tiempo a esta parte, básicamente me ascendieron. Era, yo creo, de las personas, para mi edad, de las personas mejor pagadas en la empresa y quizá en empresas similares en la ciudad. Entonces, pues la verdad me iba bien entre comillas. Y pues seguía estando cómodo con el trabajo, pero siempre tenía como esas ganas de seguir creciendo. Entonces, regresando a lo de por qué es relevante el que yo vivía con esta persona, básicamente, pues yo tenía como esa mentalidad ya, aunque era como más inconsciente, pero yo tenía como esa mentalidad de que yo quería hacer algo más, ¿sí? Como no ser empleado toda la vida, pero no tenía ni la menor idea de qué es lo que quería hacer. Entonces, digamos que la parte económica empezó a generar como cierta fricción, ciertos problemas, porque pues obviamente hay muchas responsabilidades pues ya cuando vives, ya sea en pareja o solo, hay muchas responsabilidades, muchos gastos, etcétera. Y pues yo siempre trataba como que no digo que esté bien, pero yo siempre trataba como de ahorrarme esos pesitos ahí miserablemente, pudiera ser la palabra, porque ahora lo veo de otra manera, obviamente, pero les estoy platicando mi realidad en ese entonces. Entonces, pues yo trataba como de no gastar todo el dinero para tener como un ahorro para hacer algo. Algo el cual yo no sabía que era hacer algo, pero yo quería hacer algo. Entonces, digamos que yo al querer como recortar ciertos gastos y no sé qué, pues empezaron a dar ciertos problemas con esta persona por motivos económicos, por motivos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo no era proveedor como tal, yo no podía ser proveedor por esto que les comento. Y, y pues la dinámica de pareja no era como la que yo veo como ideal ahorita, que igual no vamos a entrar mucho en este tema, porque sé que es muy controversial, pero básicamente yo pienso, y esta es mi opinión muy personal, que el hombre debe ser proveedor y la mujer puede o no puede, o más bien debe tener la elección de si quiere trabajar o no, pero que no sea una obligación, sino que sea por gusto, ¿sí? Porque ella quiere hacerlo y está bien, pero que tenga la opción, no que sea una obligación. En este caso no era así, o sea, realmente era de que ella tenía que trabajar porque, bueno, cuando yo la conocí ya trabajaba, ¿no? Pero digamos que yo no tomé como ese rol que ahorita les estoy comentando, de yo proveo y tú trabajas si quieres, y si no, no. Ya era como, tú trabajas, yo trabajo, y esa es la dinámica. Entonces, básicamente, eso empezó a generar problemas entre una cosa y otra, pues nos terminamos separando, y yo me puse a analizar, o sea, en ese momento no caí en cuenta del por qué había tantos problemas o no lo miraba tan claramente. Y ya después de que nos separamos, pues analizando un poquito más detenidamente las cosas y todo esto, empecé a entender que yo no era proveedor, ¿sí? Y la dinámica no era, pues, como la ideal. Entonces, eh, empecé a entrar como en una etapa de querer generar más dinero y no sé qué, porque no quería que me volviera a suceder de cierta manera, pues una situación así.
parecida. Entonces, y lo repito, esta es mi opinión personal, ¿no? Cada quien puede tener su opinión, pero eso es lo que yo pienso. Entonces, fue cuando, pues yo ya empecé a... Yo para este momento, yo en el trabajo, pues yo prácticamente no hablaba con mucha gente, no salía de fiesta, nada, nada. Siempre fui como tranquilo en ese aspecto. Pero también fue porque yo siempre estuve como muy metido en la escuela, sí, como muy matado, como decimos, muy matadito. Entonces, pues digamos que siempre tenía como pues como esa espinita de que nunca salí, nunca hice nada y no disfruté, por decirlo así. Entonces, o sea, terminé la escuela, luego estuve con esta persona, nunca salí, o sea, eran contadas las veces que llegué a salir de fiesta y sentía como que me estaba perdiendo algo. Entonces, eh, pues ya que me separé, ya que estuve soltero, pues empecé a salir con las personas estas del trabajo donde yo estaba y era como había, no sé si ahorita todavía, pero en ese entonces había muchas personas jóvenes, pues se la pasaban de fiesta todos los viernes, a veces hasta los sábados, incluso hasta entre semana, se iban a tomar y pues era algo normal para ellos. Entonces ya cuando yo empecé a salir, ya que estaba soltero, pues empecé a salir y a salir y a salir y a salir. Cada viernes era obligatorio prácticamente salir. Quisiera o no quisiera, o sea, prácticamente era parte de la rutina semanal. Todos los viernes a tomar. Entonces, pues al principio sí, que muy divertido, no sé qué. Pero realmente, o sea, conforme lo fui haciendo a lo largo del tiempo, de que cada viernes, cada viernes, cada viernes, empezó la verdad, a perder como la diversión, no le encontraba como el sentido de por qué estoy haciendo esto, simplemente lo hacía porque era viernes. Entonces, entré como una etapa de solo hay que tomar, sin rumbo, no sabía qué iba a hacer con mi vida. La verdad, o sea, en ese trabajo ya yo yo no miraba futuro, sinceramente, o sea, ya estaba en un nivel cómodo, pero ya no miraba hacia dónde más crecer. El siguiente paso era ser gerente. Yo era ingeniero senior, así lo llaman, va como por rangos. Entonces, pues el siguiente salto ya era como ser gerente y la verdad yo miraba a los gerentes y decían, no me inspiraban como yo quiero ser como ellos, sí, o sea, yo los miraba y decía, yo no quiero estar así, la verdad, o sea, sin ofender a nadie, pero no eran como un modelo a seguir para mí. O sea, yo los miraba y yo no me visualizaba estando así como ellos. Entonces yo decía, bueno, si no te ves, o sea, si el único paso que hay es brincar a gerente y no te ves así, entonces ¿qué vas a hacer? O sea, yo mismo me ponía a reflexionar. Y, y pues fue cuando empecé como a tener esa inquietud de querer empezar un negocio, ¿sí? ¿Qué iba a hacer? No tenía ni idea, pero empecé como todos probablemente hemos visto en algún momento de, no sé, en YouTube o en mi caso fue YouTube, mucha gente ve en TikTok o así, de negocios digitales, ¿sí? A mí, yo tengo la fortuna y le agradezco mucho a mis padres. Soy muy afortunado de poder haber aprendido inglés. A mí eso prácticamente ahora que me pongo como a analizarlo, eso me cambió la vida. Y les voy a decir por qué. Eh, el inglés a mí me permitió conocer el dropshipping y el e-commerce. ¿Por qué? Porque en ese momento a mí me aparecían muchos videos, pero todos en inglés, de qué era el dropshipping, de qué era el e-commerce, de que gana dinero en línea, pero todo era en inglés. Yo nunca, o al menos en un principio nunca encontré
o nunca me apareció, más bien porque no lo busqué, nunca me apareció contenido en español. Casi siempre en inglés. Entonces me llamó la atención, empecé como a verlo, y verlo, y verlo, y verlo, y me enganché, ¿sí? Como yo siempre fui mucho de las computadoras y todo esto, me enganché y, y me empecé a obsesionar. O sea, de que me gustó y dije, bueno, ¿será real? ¿No será real? ¿Será mentira o qué? Pero me la pasaba, o sea, desde que lo conocí, me la pasaba día y noche literalmente viendo videos, aprendiendo de qué era dropshipping. Todos los días. O sea, también siempre he tenido como una personalidad como muy de que si algo me engancha, me obsesiono. O sea, en su momento lo fui con, por ejemplo, los videojuegos. Ahorita estoy muy metido en el gimnasio, en los negocios, obviamente. O sea, siempre he sido como que agarro algo y me obsesiono. Entonces, pues así, empecé a estudiar videos y videos y videos y videos de YouTube hasta que, hasta que por fin di con una persona en español, ¿sí? Mi mentor, él fue mi primer mentor y lo voy a mencionar, se llama Iván Caicedo. Él fue mi primer mentor y empecé con su contenido gratis. Bueno, para no hacer la historia tan larga, básicamente empecé a generar mis primeras ventas simplemente con YouTube, entre lo que había visto de mi mentor y todo lo que había visto en inglés y todo eso. Empecé a hacer mis primeras ventas. Después de un par de meses logré juntar para comprar mi primer mentoría. Se la compré a Iván. Y de ahí, pues empecé a vender bien. Esto fue por acá tengo mis notitas. Por ahí en agosto del 2023 empecé a vender ya bien. Sí, empecé con la mentoría, empecé a vender y como un mes, 2 meses después, en octubre, decidí renunciar. Sí, ya para este entonces ya estaba generando, yo creo, alrededor de los $3,000 más o menos en ganancia al mes y decidí renunciar. Así de una. Renuncié. Pasó algo muy curioso cuando renuncié. Justamente cuando renuncié, yo tenía un producto ganador. Para los que no saben, un producto ganador en e-commerce es un producto que se vende bastante bien, genera muy buenas ganancias. Y justamente cuando renuncié, creo que incluso fue antes de que renunciara. Creo que la misma semana cuando o sea, di un aviso de que iba a renunciar, ya prácticamente firma renuncia y todo, y ya nada más estás como una semana como para dejar todos los pendientes resueltos, por decirlo así. Entonces, cuando yo digamos que ya había dado ese aviso de que era mi última semana, creo que esa semana justamente se cayó el producto. Entonces, o sea, me quedé prácticamente sin vender. Y ya había renunciado, era de que no, sí, yo bien animado de que esto me voy a dedicar de ahora en adelante, esto voy a vivir, no sé qué, y de una que se me cae el negocio. Y se imaginarán la presión, bastante presión que tenía en ese momento, porque ya había renunciado prácticamente. Bueno, ya había renunciado más bien, porque ya había firmado y todo. Entonces, llevamos casi 25 minutos. Bueno, vamos a adelantar un poquito para que no sea demasiado largo. Básicamente, renuncié de todas maneras. O sea, era de que yo ya dije que iba a renunciar y voy a renunciar y a ver cómo le hago. O sea, si estando en el empleo ya logré estos resultados. Les decía. O sea, yo en mi mente dije, bueno, si ya tengo un empleo, ya logré todo esto. Ahora imagínate, o sea, yo mismo diciéndome, imagínate si te dedicaras 100% a esto nada más. Entonces
O sea, no me costó mucho trabajo renunciar. Lo tenía muy claro, la verdad. Entonces, renuncié de una. Por ahí en... ¿Qué? Como en octubre. Sí, en octubre renuncié. Y en... Viajé a Colombia, conocí a varios amigos que ahora pues son muy buenos amigos míos allá, que se dedican a lo mismo. Bueno, me cambió completamente la mentalidad después de ver que hay otras personas que también viven de esto. Y por ahí en diciembre, en enero del 24 generé mis primeros $10,000 en ganancia. Yo me creía el rey del mundo porque había generado este dinero. Y adivinen qué pasó después después de tener ese ego. Eh, Traigo la garganta un poquito dañada. De tanto hablar. Pues básicamente el negocio se volvió a caer. O sea, ¿qué pasa si actúas desde el ego? Pues Dios o lo que quieras creer, Dios te va a demostrar que no eres la octava maravilla del mundo, ¿sí? Entonces me dio un golpe de humildad a tal grado que duré como 2, 3 meses sin vender. O sea, no era de que no estaba trabajando, sino que no vendía. No daba con un producto, no nada. Y, y es como muchos lo llaman, puede que era como una etapa de prueba para ver si realmente, como una prueba que te pone Dios, que te pone la vida, para ver si realmente tienes lo que se necesita para ser exitoso. Entonces, fue muy estresante, no se los voy a negar, pero afortunadamente, pues me identifiqué con ayuda de otros mentores, que dejé de hacer cosas. Sí, dejé de hacer muchas cosas porque me puse cómodo, porque ya era la octava maravilla, porque había ganado dichosos $10,000. Dejé de hacer cosas, me puse cómodo, entonces obviamente si dejas de hacer lo que te llevó al éxito, vas a caer. Así de simple. Entonces, identifiqué eso, volví a reestructurar toda mi rutina y todo eso porque digamos que había dejado de ser disciplinado, había dejado muchas cosas. Entonces, afortunadamente pude retomar y ahorita ahorita estoy grabando esto pues prácticamente ya para finalizar el 2024. Eh, pues ya estamos estables otra vez, pero para esto obviamente hay un trabajo arduo de meses anteriores que me llevan al resultado de ahorita, ¿no? Entonces, básicamente esa es mi historia. Nos alargamos un poquito, pero espero que les sirva de mucho, que les sirva de inspiración. Sé que va a haber muchas personas que van a estar en situaciones muy similares a las que yo estuve. Y más que nada es para ir documentando mi progreso y también darles todo el valor posible para aquellas personas que lo necesiten. Si les gustó este contenido, pueden seguirme en Instagram, aquí se los voy a dejar abajo y nos vemos en la próxima. Sale, chao.